Muy buenas noches, comenzamos la semana con Julio Guzmán, presidente del Partido Morado, a quien agradezco además estar en nuestros estudios con la distancia del caso, ha estado con la mascarilla hasta ahorita. Y le agradezco, Julio, buenas noches, gracias por estar con nosotros, ¿cómo está usted? Lo comentábamos fuera de cámara, esta situación ha cambiado nuestras vidas por completo, nos hemos dado cuenta de las herramientas tecnológicas, pero para el periodismo es difícil entrevistar por Skype. Hay cosas que todavía no se reemplazan, ¿no? Así es. Es la primera vez que vengo a una entrevista presencial luego de la pandemia. Muchas gracias. En medio de la pandemia. Muchas gracias por este reestreno entonces. A ver, se acabó la cuarentena, ¿no? ¿Cómo ha observado el papel del gobierno hasta ahora? Que es lo que ha estado en debate primero, luego de estos 100 días de cuarentena, se pasó pues una percepción de que había habido una reacción muy buena, inicial, pero de ahí se ha primado entre muchos el decir, oye, la economía se fue al diablo y al mismo tiempo te acercas a los 10.000 muertos. Entonces no ha funcionado la estrategia del gobierno. ¿Cuál es, primero, su percepción? Sí, primero creo que el gobierno ha sido afectado por dos cosas. Primero, unas condiciones del país y del Estado que venimos arrastrando hace 30 años, una serie de reformas que no hemos hecho, no hemos invertido en las personas, no hemos invertido en educación, en salud, en servicios básicos, y eso no es una responsabilidad exclusiva del gobierno. Ese es un primer tema, cómo nosotros recibimos la pandemia, cuál es el estado del país cuando llega la pandemia. Y el segundo punto es, en mi juicio, una falta de sentido de urgencia. ¿Y por qué lo digo? Porque ahorita el problema de la gente que está buscando chamba, lo que primero quiere es conseguir trabajo. Y la razón es que el dinero del Estado no está llegando a la gente. Y eso quiero explicarlo de una forma muy sencilla. El Perú es uno de los 5 países que más está gastando en el mundo para enfrentar la pandemia. Sin embargo, la plata no llega por dos razones. Porque solo se ha ejecutado el 60% de todo lo que se ha comprometido, pero lo que se ha ejecutado está mal distribuido. Voy a ir en partes. Primero, con la gente y las familias. Está mal distribuido porque los bonos no le está llegando justamente a la gente que lo necesita porque no tenemos bases de datos. En el Estado no hay forma de poder saber de una forma mucho más específica cómo poder transferir esos dineros. ¿Qué se puede hacer ahí? Utilizar los mapas georreferenciados, que es una herramienta que el Estado tiene. Son mapas en donde uno por distintos criterios puede saber exactamente dónde vive, por ejemplo, todas las familias que ganan menos de 800 soles o todas las familias que ganan menos de 1.000 soles. Las ubicas geográficamente y mandas a las Fuerzas Armadas para que lleven víveres, para que lleven alimentos, para que hagan el bono. Entonces, un primer tema es que no llega porque no tenemos la tradición de ayudar a los vulnerables durante estos 30 años. Pero el segundo tema son las empresas. Programas como, por ejemplo, Reactiva, el 70% de todos los fondos han llegado a la gran empresa. Y es por la forma en la que ha sido diseñada. ¿Cuál es la propuesta que tenemos nosotros? Que se canalice también a través de las cajas municipales, en donde el 100% de los clientes son pequeñas y medianas empresas. Y así uno tiene además un efecto descentralizado en todo el país. También hemos propuesto, por ejemplo, programas muy interesantes como Compras Mi Perú, para que la gente consiga chamba ahora, no de acá a 2 años. Ese programa yo lo utilicé cuando era viceministro y consiste en lo siguiente. En una situación de emergencia, el Estado le compra exclusivamente todos los elementos textiles que necesita el Estado. Por ejemplo, los uniformes de las enfermeras, de los doctores, de las Fuerzas Armadas, solo para la pequeña empresa. Y ese programa se activa en 2-3 días y eso crea empleo de inmediato. Hay mucho más tecnología que se puede usar. De hecho, muchísimo. Ahora se habla para el virus el tema de la trazabilidad, ¿no? Precisamente de seguir a los contactos. Cuando usted me habla de los mapas georreferenciados y todo, estoy pensando en eso. Yo usted lo conocí cuando estaba usted en el tema de Saigüite. Precisamente, y usted tenía mucha ilusión en ese momento de utilizar pues estos mapas al detalle. ¿Hemos avanzado muy poco en el Estado desde entonces? A ver, en el tema de esa herramienta hemos avanzado bastante. Tal es el caso que el día de hoy podemos identificar en esos mismos mapas, por ejemplo, dónde están las comisarías, dónde están los centros de salud. Uno puede saber a través de esos mapas cuánto tiempo le toma a las familias pobres que viven en San Juan del Urigancho, en los cerros, para llegar al centro de salud más cercano. Todo eso te lo da el mapa georreferenciado. ¿Usted se imagina, con toda esa información que tiene el Estado, cómo podría planificar ayudar a la gente? Entonces, ese es el tipo de soluciones creativas que tenemos que usar ante la ausencia de las bases de datos que tenemos. Y otra cosa vinculada al tema tecnológico es que yo espero que a todos los peruanos les haya llegado claro de que ahora sí tenemos que hacer una reforma de simplificación administrativa. O sea, si esto no nos convence,
que efectivamente si no hacemos eso no vamos a poder salir adelante, entonces ya no sé qué puede pasar. El Estado tiene que utilizar el tema electrónico, tiene que simplificar los trámites, tiene que hacer una serie de reformas que nosotros venimos planteando hace un buen tiempo. Ahora, ¿qué va a hacer el próximo gobierno si tiene un Congreso como el actual? Ese es uno de los problemas. Yo trabajo intensamente con la bancada morada. Interactuamos todos los días, nos reunimos todas las semanas para hacer un seguimiento de los proyectos de ley y de la dirección política. Y la verdad es que lo que estoy viendo en el Congreso es muy preocupante, ¿no? Es un Congreso más que populista, exhibicionista, en el sentido de que quiere llamar la atención pero quiere llamar... Aquí estoy. ¿Por qué? Porque solo por un año, pero aquí estoy. Claro, porque tienes un ejecutivo que está tomando decisiones y el Congreso dice, bueno, ¿en dónde está mi espacio para estar en la foto? Entonces, ¿qué es como consecuencia de eso que tenemos? Proyectos de ley inconstitucionales, proyectos de ley populistas que quieren escuchar lo que la gente quiere, proyectos de ley que no tienen ningún tipo de análisis de costo-beneficio. Entonces, eso es peligroso. Yo creo que a la gente hay que escucharla, hay que atenderla, hay que resolver sus problemas, pero eso no está divorciado de ser responsable y decirle a la gente lo que puedes o no puedes hacer. Felizmente, desde el campo técnico económico en el cual nosotros estamos, la gran mayoría de los problemas que tenemos los peruanos pueden ser solucionables con mucho trabajo, con mucha complejidad, pero tienen solución. ¿Usted va a ser candidato presidencial o el Partido Morado va a tener un candidato presidencial? Seguramente usted por ahí ha escuchado que pueden haber otras opciones en las primarias, qué sé yo, pero es evidente que usted es el candidato pues, tentativo. Y evidentemente con lo que usted está señalando, esta conversación ha arrancado de frente con propuestas muy específicas de corte técnico, como usted señala, pero la gente está caliente, la gente está enojada. No sabemos qué va a pasar en las próximas elecciones, pero es claro que se puede abrir un espacio de lo que desde el otro lado se llama populismo. Entonces, si usted representa una opción de responsabilidad con la economía, de propuestas técnicas y demás, usted se va a enfrentar a candidatos muy diferentes. ¿Cómo va a ser esa campaña? ¿Cómo la observa? Dicen que falta mucho, pero yo creo que no falta tanto. No falta mucho. Lo primero es decir de que yo tengo aspiraciones de ser el candidato presidencial, pero el partido está abierto para todos. Si el señor, por ejemplo, Forsyth o del Solar quiere inscribirse, quiere ser militante del partido, participar de las elecciones internas, eso es lo que los peruanos quieren, escuchar ideas, ver gente nueva. Entonces, bienvenidos. Eso lo va a definir las elecciones internas. Yo, por supuesto, pienso participar. Sobre lo segundo, el ser populista y decirle a la gente de hacer cualquier cosa no significa que la responsabilidad y la técnica tampoco no puede ofrecer cosas interesantes. Por ejemplo, en nuestro caso, cosas populares. Cosas muy puntuales. Por ejemplo, el programa de mejoramientos de mercados de barrio, que era algo que nosotros venimos trabajando hace años. ¿Qué significa esto? De los 3.000 mercados de barrio en el Perú, crear un programa que dé primero microcréditos a todos los comerciantes, que les dé infraestructura básica, que le ponga seguridad, servicios como baños, cosas elementales que hacen que atraiga a la gente y ellos sus negocios puedan crecer y se puedan formalizar. Estas son propuestas muy concretas que van al sector informal. Otra propuesta concreta que tiene que ver con la educación. Ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos que hacer virtual la educación, pero muchísimos niños no tienen ni siquiera una computadora para hacerlo. Necesitamos un programa que no sea solamente regalar una computadora a un chico, sino tener toda una metodología en donde pueda tener el equipo y el método para poder aprender. ¿Quién hace eso? Uruguay. Eso se llama el Plan Ceibal en Uruguay, que tiene un gran éxito. Obviamente Uruguay es un país diferente al Perú, pero es algo que se puede hacer. Esto es lo que la gente necesita, eso es lo que la gente quiere. Propuestas que vayan al corazón de su bienestar. Los agricultores, por ejemplo. Nosotros estamos proponiendo un crédito agrario universal, en donde todos los agricultores, sobre todo los más pequeños, tengan un seguro para que no estén preocupados de los insectos, de los desastres naturales, que hacen que toda su inversión se vaya al diablo, cuando el Estado podría tomar una medida de intervenir y poder facilitarlo. ¿Quién hace esto? Nuevo México. El Estado lo hace y yo he estado ahí, me han explicado efectivamente cómo se hace. Entonces creo que la parte técnica no está divorciada de decirle a la gente, oye, hay cosas que tú sí puedes comprender, que van a ir al bienestar de tu familia y se pueden hacer. Beca 18, otro tema. Tiene 500 candados. Los chicos no pueden postular porque hay 300 requisitos. Vamos a flexibilizar Beca 18, que es una muy buena idea, pero todos tienen, inclusive los jóvenes de clases medias, porque los problemas de la educación no solo son de los segmentos de alta pobreza, sino también las clases medias. Entonces, ese tipo de propuestas que son responsables, que se pueden hacer,
van a competir, pues. Van a competir con esas propuestas de los que simplemente quieren darle a la gente lo que pide y a cualquier costo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Julio Guzmán. Vamos a conversar a ver si la reforma política nos va a dar mejores reglas para esta campaña que, repito, no es tan remota. Julio Guzmán, estamos enfrentando ahora, y eso se ha hablado mucho, que uno de los factores que nos han jugado en contra en esta circunstancia es el inmenso porcentaje de informalidad, autoempleo, lo llaman otros, que mucho ha gustado, ¿no? Ahorita nomás decíamos, anteayer decíamos, eso nos ha salvado de protestas como la de Chile, porque la gente, ¿no?, se bandea sola, entonces no espera nada del Estado. Pero ahora lo que has tenido ha sido una cuarentena donde la gente pues ha salido porque no tienes absolutamente ningún incentivo para quedarte en casa. Y básicamente te mueres de hambre. Tu familia se muere de hambre. Y es lo que no hemos visto en la mayoría de países con un mínimo de, digamos, red de protección social. El Perú tiene 72% de informalidad frente al 53% de América Latina, que ya es altísimo. Así es. ¿Qué propone usted para cambiar eso? Eso hay que cambiarlo ya. Así es. Primero, entender de cuáles son las razones estructurales, ¿no? Lo primero son las grandes reformas, pero lo segundo es la desigualdad. Por supuesto, por supuesto. Y esto acá quiero ser muy claro. El problema de fondo de lo que está pasando es la enorme desigualdad que hay en el Perú. En Costa Rica se han muerto hasta ahora 15 personas y en Uruguay 22. Y qué coincidencia que son los dos países en toda la región donde el servicio de salud es universal, donde el sistema de educación es el mejor y son los países más o menos desiguales que hay en el continente. Entonces tenemos primero que entender. Pero el sector privado tampoco quiere oír hablar mucho de esto, o el Sí, sector, digamos, o el capital, vamos a decir. Porque tenemos hace 30 años, Enrique, haciendo más de lo mismo, teniendo esta visión ortodoxa de pensar que porque los números macroeconómicos y se invertimos solo en la gran inversión todo se va a desarrollar, y eso no es así, no alcanza. No alcanza. Hemos como si hubiéramos construido el primer piso del orden, la disciplina fiscal y las cuentas, pero no hemos construido el segundo piso, que es lo que a la gente le hace la diferencia en el día a día. Pero entonces la respuesta que le van a dar a ustedes, Julio Guzmán, pues entonces también es medio velasquista, así como le dijeron a Vizcarra la semana pasada con el tema de las clínicas, porque ¿cómo se van a meter con el sector privado si es lo que está haciendo lo mejor que puede frente a la ineficiencia del público? Y usted, y también le van a decir que va a destrozar las políticas macroeconómicas que han sacado a tantos millones de la pobreza, es decir, el discurso escalonado tampoco es fácil de comprar por el lado del sector privado. ¿Cómo va a hacer usted? Bueno, eso es fácil rebatir, ¿no? Porque es un argumento muy débil. Irlanda acaba de tomar control de todas las clínicas privadas. En el caso de Chile también ya lo hizo y nadie podría decir que son países comunistas. El gobierno de Trump, que es un gobierno ultraconservador, es uno de los países que más está interviniendo en la economía, con subsidios directos a las personas, con programas de ayuda a la microempresa y a la pequeña empresa. Es decir, acá no estamos hablando de una ideología, acá estamos hablando de lo que funciona y lo que necesitamos. Estamos en un estado de emergencia, de guerra, y eso requiere que el Estado utilice todas sus herramientas legales para poder lidiar con esto. Y mi sensación es que ese sentido de urgencia y de estado de guerra todavía no llega al punto que quisieran. Al propio gobierno actual tampoco. Sí, porque como digo, llegar a la gente, si yo tengo que tocar puerta por puerta a dejarle víveres y el bonos a la gente, lo hago. Lo hago, si es que eso se puede. Dos cosas necesitamos, gente que vaya y segundo, mapas que nos digan dónde viven. Bueno, eso es. Si tenemos los cambios que estoy proponiendo en Reactiva para que le llegue a las empresas de verdad, entonces tenemos que hacerlo porque es un sentido de urgencia. Lo de las clínicas, yo le pregunto, me parece muy bien que hayan llegado a un acuerdo, aunque tiene unos problemas, pero ¿por qué no se hizo antes? Segundo, hasta el cardenal Castillo ha tenido que intervenir en la reunión para que las clínicas acepten una solución. O sea, ese es el mínimo de solidaridad que uno espera. Las empresas peruanas han crecido durante 17 años, como la economía peruana. Y el día de hoy también se tienen que mojar. Nos estamos mojando los trabajadores, las familias, el Estado. Todo el mundo se tiene que mojar. Todo el mundo se tiene que mojar. Criterio, ¿no? Todo, en un sentido de solidaridad. O sea, un año que te vaya mal no va a borrar los 17 años que has crecido y que has tenido Ahora, un año que te vaya mal, pero lo que se dice es que pues, el retroceso ahora en el PBI puede ser de más de 10%. Acabamos de hablar fuera de cámaras de los pronósticos del Fondo Monetario. Hay quienes se van hasta el 20%. Y claro, esto estamos hablando pues de una crisis fenomenal, incluso frente a la crisis del 87, la del 88, la de mediados de los 90. ¿Cómo va a ser el próximo gobierno para ayudar a recuperar rápido? ¿La economía se va a poder recuperar rápido? La economía se va a recuperar, pero se requiere tomar las medidas correctas. Lo que ha pasado, o lo que va a pasar el 20 son caídas de la producción parecidas a la guerra con Chile, o sea, peores a las que usted ha mencionado.
Por eso requiere que las personas que lleguen con el conocimiento para hacerlo. Y ahí necesitamos, primero, reactivar la economía a través de la inversión pública. En economía se dice, solo hay dos formas de reactivar la economía, con la política monetaria y la política fiscal. Para hacerlo sencillo, la política monetaria es simplemente bajar las tasas de interés para que la inversión llegue. Eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque las expectativas de la gente están en los suelos. Las tasas de interés ya están... Entonces, lo único que nos queda es la política fiscal. ¿Qué es eso? Gasto. Y dentro del gasto, ¿qué es lo que menos ha crecido y más impacto tiene? Las obras públicas. ¿Por qué las obras públicas no se ejecutan como deberían? Por la tramitología, por la corrupción, por la falta de gestión y capacidad de las regiones. Ahí es donde tenemos que actuar. ¿Qué haríamos nosotros? 3 cosas proponemos. La primera, tratar de ir moviendo los proyectos de inversión pública hacia fideicomisos. Es decir, que un fideicomiso privado pueda comenzar a administrar algunos proyectos, les va a dar más rapidez, más transparencia, a menores costos. Lo segundo, que podemos también crear proyectos de ley en donde metemos un grupo de obras públicas que el Congreso apruebe sistemas o procedimientos simplificados para esas grandes obras y un estado de excepción para que la economía pueda andar. Y lo tercero es fortalecer a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales no funcionan porque tienen una oficina que se llama OPI, que es la Oficina de Planeamiento de Inversiones. No funcionan porque no tienen el capital humano, no conocen, no pueden, lamentablemente, no tienen la capacidad institucional. ¿Qué se puede hacer? Que el gobierno central contrate a 5 tigres y los envíe a cada una de las regiones y les diga a los gobernadores, yo voy a pagar ese sueldo, pero lo único que necesito es que me mantengas esa gente en esas oficinas para poder acelerar todos los procesos. De este tema hace años, o sea, que el MEF pueda asistir a los gobiernos regionales para que gasten mejor, y no llegamos a eso. El MEF los asiste, pero no los asiste con el sentido de urgencia, que es el que te comento. El día de hoy los gobiernos regionales pueden tardarse 6 meses o 10 meses simplemente porque no tienen una capacidad técnica mínima para poder lidiar con todos estos requisitos y trámites que las obras públicas necesitan. Entonces, ahorita estamos en un estado de emergencia y tenemos que recurrir a políticas creativas. Si yo he hecho 30 años más todo lo mismo, ¿por qué tendría que hacer lo mismo y esperar un resultado diferente? Tenemos que hacer las cosas diferentes y eso pasa por entender de que en el Perú necesitamos tener un nuevo enfoque del Estado. Yo creo, Enrique, que esto ha sido un shock emocional para la gente. Antes que un shock de salud económico, ha sido un shock emocional en donde le he dicho, oye, nunca pensé que yo era tan vulnerable y que mi familia era tan vulnerable. Y lo que va a pasar ahora en estas elecciones, que es la segunda parte de la pregunta que me hiciste, es que esa emoción es la que va a dominar el escenario electoral, en donde la gente va a pedir un nuevo contrato social y le va a decir al Estado, yo ya no quiero el Estado que hizo que yo estuviera en esta situación. Ahora yo quiero un Estado que firme un nuevo acuerdo social conmigo y que me diga que la prioridad es mi familia, es la calidad de mi trabajo, es la educación para mis hijos, es la salud para mi familia y las herramientas productivas con las que yo tenga que salir adelante. Ese nuevo contrato social va a requerir una serie de reformas que nosotros ya hemos identificado. Hemos identificado 4 grandes reformas que se tienen que hacer para darle al peruano un nuevo contrato Cántemelas social. el título de cada uno. Primero, la reforma de la gestión del conocimiento. Segundo, la gestión del territorio. Tercero, de las libertades económicas, de la que nadie habla, la lucha contra los monopolios, los oligopolios. Y lo último, de las libertades políticas. Son las 4 grandes reformas que además hemos identificado las acciones concretas en cada una de ellas. Bien. Vamos a hacer la última pausa, pero vamos a regresar con Julio Guzmán. Yo le quiero preguntar un poquito de sus potenciales adversarios de este 21. Regresamos. Tenemos 5 minutos, Julio Guzmán, y le voy a pintar la cancha más o menos para aprovechar este tiempo. A ver, hablábamos de la amenaza populista, usted ya me respondió por ese lado. El señor Urresti tuitea hace poco, sí, Julio Guzmán respeta el distanciamiento social, sobre todo en los incendios, a diferencia de, en alusión a una controversia en la cual usted se vio envuelto. Por ahí le van a pegar, seguramente. No sé si usted está preparado para apagar esa parte del incendio. Usted me hablaba antes del tema Forsyth del Solar. Y antes también ¿usted es consciente que Forsyth del Solar ocupan en principio el mismo espacio electoral del que podría ocupar el Partido Morado? Va a ser un problema si tenemos 2 o 3 opciones de ese estilo. Y por último, la izquierda. La izquierda que, por supuesto, ahora mismo, cuando usted formulaba todas estas reformas, hay varios conceptos que la izquierda podría, digamos, jalar agua para su molino. Es un escenario diverso, complejo. ¿Cómo lo va a enfrentar?
En primer lugar, quiero aprovechar para tocar algo del primer punto que has, Sí. que has mencionado, ¿no? Al margen de que el tema de lo que pasó en enero haya sido un tema personal, a pesar que nunca hubo un abandono en situación de peligro que lo podría corroborar no solo la persona que estuvo ahí, sino también los reportes de los bomberos y la Policía Nacional que efectivamente que dicen lo contrario, pero al margen de eso, yo cometí un error, sin duda, y por eso tengo que pedir perdón. Y expuse de una forma absolutamente innecesaria a mi familia, al partido, a los militantes, y eso fue un error. ¿Le hizo daño en las elecciones Yo parlamentarias? creo que eso fue un error y pido perdón por eso. Y las consecuencias que hayan cuál es la magnitud, la verdad es que no lo vamos a saber, pero el tiempo te ayuda para reflexionar, para pensar y para asumir tus responsabilidades, que Bien. es lo que corresponde. El tema... Voy al segundo. Sí, exacto, de Voy los al segundo. similares, digamos. Sí, a ver. Primero, sí, tenemos un espectro que nos habla de que en el centro podrían haber varios candidatos. El problema con eso es que tenemos que escuchar también las propuestas de aquellos que se supone están en el centro. Yo quisiera escuchar cuáles son sus discursos políticos sobre, por ejemplo, la intervención del Estado. Si se les rasgan las vestiduras, si es que las clínicas se tiene que tomar el control de ellas o no. Si se rasgan la vestidura, si hay que hacer control de precios cuando hay especulaciones. A mí me gustaría escuchar eso, porque eso va a determinar si estas personas que aparentemente pertenecen a un espacio de centro, en realidad no son de centro, sino son más derechosos de lo que parecen. De lo que parecen. El Partido Morado, en todas nuestras propuestas, son propuestas claramente de centro, balanceados. Nosotros queremos el libre mercado, pero un mercado libre de verdad. ¿Quieres un libre mercado? Bacán, pero que no haya monopolios, pues no te pases, que no hayan oligopolios, que los emprendedores puedan salir adelante sin que les pongan cabe, que eso ocurre todo el tiempo en el Perú. Entonces, ese espacio sensato, equilibrado, es el que representa el Partido Morado y yo quiero escuchar a los demás a ver cuáles son sus posiciones concretas. Por ejemplo, el tema de Chávarri también. Enrique, el tema de la corrupción. Mira lo que ha pasado. Ahora el nuevo Congreso ha vuelto a blindar a Chávarri y en toda la campaña congresal que dijeron, no, somos diferentes, Bueno, ahora lucha contra la corrupción. Razón, casi de traer un nuevo Congreso. En todas las agrupaciones políticas, solo 2 partidos, entre ellos el Partido Morado, hemos sido los únicos que hemos votado contra el nuevo blindaje a Chávarri. Entonces, estamos lamentablemente en lo mismo y yo me preocupo porque falta todavía unos meses más, faltan 10 meses para que este nuevo Congreso acabe y no puede ser que estos temas, ya no te estoy hablando de los temas más puntuales, sino de temas de corrupción, en donde todo el mundo sabe quién está involucrado, hayan partidos que el día de hoy promuevan el blindaje de personajes vinculados a esos hechos. Y en el minutito que nos queda a la izquierda, ¿qué le dice a la izquierda? Bueno, la izquierda en el Perú, lamentablemente, me parece que tiene muy buenas intenciones, sin duda, pero me parece que todavía no entiende el Perú. Me parece que no lo entiende en el sentido que la gente lo único que quiere acá es progresar, ser emprendedor, invertir, salir adelante y hacerlo en un clima que no sea un clima revolucionario, sino que en lugar de estar quitándole a uno para darle a otro, lo que necesitas es generar oportunidades para la gente. La gente lo único que te pide es, dame una oportunidad y yo te voy a demostrar. No revolucionario, pero sí más regulatorio. No revolucionario, pero sí reformista. Y ese es un artículo que escribí y espero que algún día se publique. La gran diferencia entre la revolución y la reforma. La revolución siempre cree que tiene mesías, que tiene los caudillos que lo saben todo. La revolución quiere que las cosas cambien de la noche a la mañana. Esa es la revolución. Y además los medios por los cuales lo hace no son ni democráticos ni de diálogo. La reforma es completamente diferente. La reforma tiene cambios estructurales de fondo, pero es planificada, es progresiva. Se hace además en un clima en donde la gente opina y se le involucra. La reforma en toda la historia de la humanidad ha tenido mucho más impacto que esos eventos revolucionarios que han tenido que tomar muchísimo tiempo en convertirse en una realidad. Gracias, Julio Guzmán, por visitarnos esta noche. Muchas gracias. Reitero, importante, siempre tengo síndrome de abstinencia de tener invitados en el estudio y además de poder conversar de políticas públicas que siempre es tan importante, que es un ritmo que tenemos que recuperar sin duda en el Perú. Sigan ustedes en la programación de TV Perú, nos vemos mañana.